Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Centro Universitario de Estudios Jurídicos se complace en presentar al maestro Ricardo Peralta Saucedo, que el día de hoy nos va a dar una interesante plática en relación a la corrupción y pobreza en México. Y también quiero presentar al maestro Moisés Guzmán Orozco, quien va a hacer una pequeña introducción al tema. Quiero leer muy brevemente sus síntesis curriculares del maestro Moisés Guzmán Orozco, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado también de la Facultad de Derecho de la UNAM, con estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Anáhuac del Sur. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la iniciativa privada y más de 20 en la administración pública, alternando en ambos sectores. Bienvenido, mi querido maestro. Así también tenemos al maestro Ricardo Peralta Saucedo, quien es maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM, titulado por la vía del desempeño académico, alcanzando 9.60 de calificación, con 45 años de edad, muy joven el maestro, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde hace más de 10 años es catedrático de la facultad, impartiendo las cátedras de Teoría de la Ley Penal y el Delito, delitos en particular, Derecho de la Integración Económica y Régimen Jurídico del Comercio Exterior, Argumentación Jurídica y el Nuevo Sistema Penal Adversarial. Cuenta con especialidad en Procuración de Justicia, Delincuencia Organizada, Seguridad Nacional y Sistema Penal Oral y Adversarial, así como en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción. Y bueno, ahorita se encuentra inscrito en el proceso de selección para elegir al fiscal anticorrupción del Sistema Nacional Anticorrupción. No, si me aviento la síntesis curricular no voy a acabar, me voy a echar todo el curso, pero te agradezco mucho la presencia, mi querido Ricardo. Y bueno, sin más, dejamos al maestro Moisés Guzmán para hacer una pequeña introducción. Muchas gracias, mi querido maestro. Están en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a los que nos acompañan, ¿verdad? Tanto presencialmente como en línea. La verdad es que, pues bueno, siempre se agradece que nos acompañen, pero bueno, pues tratándose de un día sábado, ¿verdad? Primero muy caluroso y luego lluvioso, ¿verdad? En donde normalmente nos imaginamos pues con la familia, ¿verdad? Descansando, con los amigos, cualquier cosa. Y bueno, pues difícilmente escuchando, ¿verdad? A personas hablar de temas, pues bueno, no solo jurídicos, sino diría en este caso políticos, sociales, ¿verdad? Es decir, que tiene muchos ángulos, ¿verdad? Enfoques, puntos de vista, pero que bueno, pues nos afecta, ¿verdad? A toda la sociedad, ¿verdad? El tema de hoy, ¿verdad? Que nuestro conferencista, ¿verdad? Nos va a hacer favor y que, bueno, tengo el honor aquí de acompañar, pues va a ser el de corrupción y pobreza, ¿verdad? Un tema, bueno, pues ya de entrada con el nombre, pues interesantísimo, ¿verdad? Digamos, pues corrupción le suena, ¿verdad? Pobreza le suena, ¿verdad? Y que bueno, pues desgraciadamente este tema de la corrupción pues podría vincularse a muchos otros temas, ¿verdad? Así como es corrupción y pobreza, pues podría ser corrupción y violencia, ¿verdad? Corrupción y educación, corrupción servicios, ¿verdad? A lo mejor que recibimos, pues no solo del gobierno, ¿verdad? Normalmente vinculamos la corrupción al gobierno, ¿verdad? A los servidores públicos y desgraciadamente no es así, ¿verdad? Ya, bueno, pues nuestro expositor nos dará seguramente pormenores, ¿verdad? Con el altísimo conocimiento que tiene de este tema, ¿verdad? O de estos temas, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista histórico, político, social, y que además, bueno, pues tiene propuestas que a mí me parecen muy interesantes y creativas, ¿verdad? Creativas porque me parece que si seguimos haciendo lo mismo, pues vamos a obtener el mismo resultado, ¿verdad? Entonces me parece que tenemos que hacer ya cuestiones diferentes, ¿verdad? Ya el gobierno pues ha hecho un esfuerzo, ¿verdad? Y me consta que se ha hecho un esfuerzo grande para combatir la corrupción, ¿verdad? Ya tenemos una reforma constitucional, ¿verdad? Anticorrupción que llevó a la también expedición de distintas leyes, ¿verdad? De reciente, exactamente 6 de reciente
entrada en vigor, ¿verdad? Pero bueno, pues tenemos un sistema anticorrupción inicial, ¿verdad? Incipiente en ese sentido y en el que pues todavía tenemos muchas interrogantes en cuanto a su aplicación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ¿de qué se trata? Pues se trata de que ese paso que se dio, pues fortalecerlo, ¿verdad? Ampliarlo, ¿verdad? Actualmente, pues vemos con tristeza que México, por ejemplo, ocupa el primer lugar en impunidad, uno de los primeros lugares, evidentemente, en la corrupción, ¿verdad? Desgraciadamente, ¿no? No el primer lugar porque dimos una lana, ¿verdad? Bueno, no, fíjense, ya hasta chistes hacemos de la corrupción, ¿verdad? Lo mejor los mexicanos hacemos chistes de todo porque pues, nos ayuda de alguna manera a sobrellevar esta adversidad, pero pues en realidad de chistoso no tiene nada, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque pues hay un impacto muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, por supuesto, en todos los sentidos negativos, ¿verdad? Frente a la sociedad. Entonces, bueno, pues hay que precisamente tomar cartas en el asunto. Yo creo que nos corresponde a toda la sociedad y que, bueno, pues seguramente mi querido maestro, pues nos dará ya detalles, les decía, muy específicos, propuestas que él tiene, les decía, creativas, sobre todo muy concretas y además factibles, ¿verdad? Que es lo interesante, ¿no? Es decir, no se trata de simples discursos demagógicos, sino de propuestas concretas, puntuales, que pueden llevarse a cabo y además unas que, en mi opinión, son muy interesantes, porque en vez de incluir un costo adicional al erario y un costo, por supuesto, en consecuencia adicional a la sociedad, tiene una reducción, ¿verdad?, en esos costos, pues lo cual, pues evidentemente, pues siempre va a ser una ventaja para todos nosotros, ¿no?, de la sociedad en general, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que combatir, por supuesto, a la corrupción, hay también que prevenir la corrupción. Pues tengo el honor de ser compañero del maestro como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, y me parece que desde ahí es desde donde también, además, pues tenemos un compromiso muy grande, pues para predicar con el ejemplo, ¿verdad? Y para que, bueno, pues evidentemente, independientemente de que es un tema que se debe atender ya, el combate a la corrupción, pues también es una cuestión que debemos de prevenir, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta, o cuando menos desde mi punto de vista, que pues la pobreza y la corrupción, ¿verdad?, tienen, me parece, un aspecto importante, que se vuelve en un círculo vicioso, ¿verdad? La corrupción genera pobreza y la pobreza genera corrupción. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que no todos los pobres son corruptos, ni todos los corruptos son pobres, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que también tiene una muy buena parte de educación, ¿verdad? Afortunadamente, yo creo que también en la profundización, e inculcación de valores, ¿verdad? También podemos hacer un trabajo muy importante, tanto desde las escuelas como inclusive tratándose ya de servidores públicos, de profesionistas ya hechos, ¿verdad? Y bueno, pues esa es la reflexión simplemente que les quería hacer antes de, bueno, pues escuchar a mi querido compañero, el maestro Ricardo Peralta, ¿verdad? A quien le doy la palabra y bueno, pues le agradezco mucho el haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Pues le agradezco mucho al maestro Moisés Guzmán Orozco, un gran catedrático en la Facultad de Derecho y compañero no solamente de la facultad como profesores, sino también somos egresados de esta misma universidad. Y como bien decía, bueno, la Universidad Nacional tiene pues no solamente una enorme responsabilidad al tocar estos temas que no son temas nuevos en nuestro país, sin embargo, tienen muchas décadas de haberse dejado solamente crecer en nuestra nación, y la Universidad Nacional ha estado no solamente interesada, sino preocupada y ocupada en estas materias. Tan es así que quiero compartirles que en la Facultad de Derecho se ha diseñado el primer diplomado del Sistema Nacional Anticorrupción en una universidad pública de la magnitud de la Universidad Nacional,
ya están incluso egresados. Hay una primera generación de egresados del diplomado del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta primera generación que egresó dio tal éxito y ha dado tal éxito en el entorno académico a nivel nacional que el Congreso del Estado de Sinaloa solicitó que la Facultad de Derecho llevara a cabo este diplomado en sus instalaciones en Culiacán, Sinaloa, y bueno, pues ya concluyó incluso este diplomado, se acaba de impartir, sería la segunda generación a nivel nacional de este Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, empiezo haciendo estos señalamientos porque quiero que esto sea no solamente compartido por la Universidad Nacional, como ya está sucediendo, sino que el resto de universidades públicas y privadas del país se integren a esto que yo he llamado la gesta anticorrupción, es decir, una actividad no solamente de carácter institucional por parte de las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, sino una labor de educación de lo que significa el Sistema Nacional Anticorrupción, porque el Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra en obra negra. Estamos en la construcción, en la constitución de las distintas instancias que lo integran, y para ello pues vamos a empezar con la exposición que les quiero hacer el día de hoy, relacionada con el Sistema Nacional Anticorrupción, pero primordialmente enfocándolo al tema de la pobreza, porque son dos factores que desafortunadamente van de la mano, y teniendo los números que hoy tenemos, y me refiero a los números en corrupción, como lo decía el maestro Guzmán, y los números que tenemos en impunidad, pero sobre todo el número que tenemos de pobres en el país, con más de 60 millones de pobres en nuestro país, mucho tiene que ver también, aunque es una circunstancia multifactorial, mucho tiene que ver con la corrupción, y lo vamos a ver más adelante. En principio quiero mencionarles, para efecto de entrar en materia, que hemos hablado mucho de la corrupción. Sin embargo, yo quiero hablar de la corrupción institucional, porque conocemos la corrupción, y los abogados, la gente que le interesan estos temas, hablamos de la corrupción jurídica. La corrupción jurídica es la que tiene que ver con las faltas administrativas, con las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, con la novedad que también en estas nuevas reformas, donde la ley de responsabilidades también integran por primera ocasión en la vida institucional y en la vida jurídica de México, también integran ahora ya a los particulares. Es decir, los particulares, las personas físicas y morales que puedan estar relacionadas con alguna conducta de corrupción, no solamente pueden ser sancionadas por la vía administrativa, sino también por la vía penal. Entonces, es la primera vez que se integra. Sin embargo, nos vamos a enfocar, por el tema que nos ocupa el día de hoy, solamente a la corrupción institucional, que es la que desafortunadamente ha hecho un enorme daño a las dependencias de gobierno, no solamente en su infraestructura, en la estructura, en el recurso humano, en el recurso económico, sino en algo muy importante, que es en el prestigio. Cuando desafortunadamente la gente acude a una institución, lo primero que ocurre es que tienen una sensación de incredulidad respecto a los actos que van a realizar en esa dependencia. Inmediatamente pasa por su mente que cada relación entre particular y servidor público, más que una relación institucional, es una relación de mercadotecnia. Es decir, que inmediatamente va a existir una dádiva. O incluso, aún no existiendo esa posibilidad, se piensa de manera inmediata en activar una relación de mercado, es decir, si damos alguna cantidad en dinero para que esto se agilice, podrá ser más rápido, podrá haber alguna resolución a favor, de manera automática. Y en eso radica precisamente el prestigio institucional. Cuando los operadores de las instituciones públicas se les da por conocimiento que una institución o un titular de esa dependencia es corrupto, inmediatamente el resto de la institución, de manera superior, de manera paralela, hablando horizontalmente, es decir, vertical y horizontalmente, también son invadidos, son contagiados por esa sensación de corrupción. Por eso podemos hablar que la corrupción institucional es de carácter piramidal. Es decir,
Si hay un ejemplo del titular de una dependencia pública, del presidente de la República, del secretario de X ramo de la administración pública federal o local, de cualquier dependencia de gobierno, y se conoce que el titular de esa dependencia es corrupto, inmediatamente esto, como ya lo mencioné, se hace una filtración hacia abajo, hacia los entes de abajo, hacia el organigrama completo de la institución, y todos participan de estos actos de corrupción. Entonces, desafortunadamente, no solamente involucra a los altos mandos de una institución, pero en sentido contrario, si una institución se ha caracterizado por no participar, por fama pública, de actos de corrupción, las personas que acuden a estas instituciones van con otra intención, van con la intención de resolver un problema público, hacer un trámite, y saben de entrada que no va a haber un acto de corrupción, que van a tener su trámite en un tiempo perentorio y que no solamente no tendrán que pagar un dinero extra de lo que normalmente tendría que ser por el uso del propio trámite administrativo, es decir, que se trate de algún impuesto, de algún tipo de cargo que se realice por algún trámite que se esté realizando. Entonces, consideramos que en efecto las personas que estén a cargo de las instituciones públicas de un país, de una institución en general, si tienen un buen prestigio, este también es contagiado por el resto de la institución y en automático el prestigio de esa institución es mejor. Si esa persona además no solamente no tiene antecedentes de corrupción, sino tiene antecedentes de lucha contra la corrupción y de lucha con un factor muy importante, de lucha contra la impunidad, ese es el otro elemento que hace que las instituciones se vuelvan a fortalecer desde el punto de vista hacia afuera, desde el punto de vista público y hacia adentro también. Porque tenemos dos clientes en las instituciones públicas, el cliente interno, que son los colaboradores, y el cliente externo, que son los que usan estas instituciones. Pero tenemos otro cliente más, que es el cliente externo internacional, es decir, el daño que se le causan a las instituciones cuando se cometen actos de corrupción no queda nada más en casa, no queda en la institución, no queda solamente en el país, sino nuestro desprestigio va más allá de nuestras fronteras. Y eso tiene otras implicaciones, otros daños que más adelante veremos. Hablaba yo de impunidad, de esta última faceta. Cuando existe esta impunidad, cuando no hay ejercicio del Estado de Derecho, cuando viene una queja, cuando viene una denuncia en contra de algún servidor público o en contra de alguna conducta, sucede lo siguiente. Dentro de esa estructura corrupta que así conocemos algunas instituciones, dentro de esa misma estructura, cuando alguno de esos elementos no funciona correctamente, es decir, no funciona correctamente para ellos, se busca sea extirpado de ese lugar, porque no funciona como sistema corruptor. Recordemos que el objetivo de la corrupción, en todos los casos, es obtener un lucro. Es decir, estamos hablando siempre de algún activo, de dinero o de poder político o de poder público. Cuando hay alguien o alguna persona que no está dejando fluir de manera ilícita, por supuesto, ese activo, ese trámite, esa influencia para lograr algún fin, inmediatamente se intenta de eliminar. Y eso es lo que queremos hacer en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Poner los diques que sean necesarios, y me refiero a diques, personas que sean necesarias para evitar que ese flujo de impunidad continúe como lo estamos viendo hasta este momento. No solamente desde el titular, sino todos aquellos que tienen que ver, sobre todo donde se realizan los mayores actos de corrupción, es decir, en las áreas donde se realizan las licitaciones, las asignaciones directas, las compras, las contrataciones en general, es ahí donde tenemos que tener a las personas que dentro de sus características la primordial sea la transparencia, pero primordialmente que tengan un gran prestigio público. Fíjense ustedes, desde hace muchos años en nuestro país se estuvo considerando una figura que incluso era una figura jurídica, no solamente contemplada en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos de antes, sino en nuestro propio Código Penal Federal, una conducta que se llamaba enriquecimiento inexplicable. Por eso es que lo pongo con signos de interrogación. Enriquecimiento inexplicable.
Esta figura subsistió por más de 40 años en nuestra legislación. Sin embargo, subsistió en la legislación, pero hoy no se tiene absolutamente ningún registro, sobre todo en materia penal, de que algún servidor público haya estado sujeto a una investigación y mucho menos sancionado por una conducta de esta naturaleza. Entonces tenemos dos mentiras. La primera, no existe el enriquecimiento inexplicable, porque la ruta del dinero siempre tendrá un origen y un destino. El dinero no existe simplemente perdón, no se transforma, no surge como si fuera un acto de magia. El dinero tiene un origen, ya sea un presupuesto público, ya sea dinero privado, que ingresa al sistema financiero nacional, que dentro del sistema financiero nacional sirve para pagar productos, para pagar servicios, que ahora con la diversificación que tenemos puede también tener una salida, que son los paraísos fiscales. Y aquí les quiero hacer una reflexión. Y hoy más que nunca es interesante esta reflexión. Ahora que está en riesgo el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con Canadá, quiero decirles que México, en el sexenio de Vicente Fox, que para mí ha sido el peor presidente de la historia de nuestro país, se presumió acerca de que México era el país que más tratados de comercio tenía con el mundo. Y estamos en un efecto de pánico de que concluyera el Tratado de Libre Comercio o se modificara afectándonos, porque el 87% de nuestras exportaciones dependen de ese Tratado de Libre Comercio. ¿Qué pasó entonces con el resto de tratados económicos que tenemos, de comercio, con el resto del mundo? ¿Por qué nunca se activaron como se activó el Tratado de Libre Comercio? Obviamente por comodidad, son nuestros vecinos del norte y más hacia el norte Canadá, entre otras motivaciones. Pero también México es uno de los países que menos acuerdos de información fiscal tiene con los países que dentro de su territorio mantienen paraísos fiscales. No es delito tener una cantidad de dinero, cierta cantidad de dinero, y llevarlo a un paraíso fiscal. Existe dentro del sistema económico y dentro del sistema de flujo de dinero, existe esta figura legalmente establecida. Lo que podría ser delictuoso es que ese dinero tenga un origen ilícito y que ese dinero no hubiere pagado impuestos en este país y que de manera consuetudinaria se esté llevando a estos paraísos fiscales para evitar pagar los impuestos que se tienen que pagar en nuestro país. Y tenemos dos ejemplos no muy lejanos, el de Paradise Papers y Panama Papers, donde aparecieron un listado de mexicanos multimillonarios que más adelante también vamos a ver cuando lleguemos al tema de la pobreza, porque México se convirtió en eso, en un gran productor de multimillonarios y una enorme fábrica de pobres. ¿Cómo logramos detener ese flujo de dinero que puede ser, insisto, ilegal, no solamente porque el origen sea ilícito, porque puede ser producto de algún delito relacionado con la trata de personas, puede ser relacionado con el narcotráfico, puede ser relacionado con cualquier otro delito, y que este dinero no solamente ingresa al sistema financiero nacional, sino que ingresa al sistema financiero internacional y que además es depositado en paraísos fiscales para su eventual lavado y después retorno a nuestro país. ¿Qué sirve y para qué sirve ese dinero? Bueno, lo estamos viendo ahora y lo hemos visto durante décadas, pues incluso para patrocinar campañas políticas, que es donde nos encontramos en este momento. Y esto no quiero decir que sea en particular un caso que yo me quisiera referir en esta ponencia, pero pues todos sabemos perfectamente bien de esta investigación que existe en ahora este periodo electoral en nuestro país, donde existe un candidato señalado por la Procuraduría General de la República, precisamente haciendo una operación de esta naturaleza a la que me estoy refiriendo, que es la salida de activos de nuestro país hacia otro país con distintas empresas, incluso hasta Europa, para después regresar y hacer un efecto de blanqueo. Por eso se llama lavado de dinero. Se blanquea el dinero a través de distintas instancias, pasa por sistemas nacionales financieros, internacionales también, y después regresa a nuestro país. Entonces les decía, el enriquecimiento inexplicable no existe, siempre tiene un origen, siempre tiene un destino. Por eso es que siempre lo pongo con esta interrogación, porque a pesar de que estuvo en nuestra legislación contemplada como una conducta, hoy le conocemos más que enriquecimiento inexplicable, enriquecimiento ilícito.
Es decir, cuando una persona no tiene cómo acreditar el origen de los activos, por lo menos, no solamente los que posee, sino los que se hace pasar como dueño. Cuando esta situación ocurre y que la vemos muy frecuentemente, y aquí yo quiero hacer otra observación, tenemos que ir eliminando de nuestro, digamos que de nuestra idiosincrasia como mexicanos, el sinónimo entre servidor público, representante popular, signo de igual, millonario. Hoy los servidores públicos de nuestro país deben de estar completamente convencidos y deben de estar con una mística de servicio de que lo que les pague el Estado mexicano es lo que tienen para subsistir. Y eso no significa que estemos peleados con la riqueza. Si las personas prefieren tener riqueza a tener un salario por ser servidores públicos, también existen las formas de hacer dinero lícitamente, como miles de personas lo hacen en el mundo, millones de personas lo hacen en el mundo. Sin embargo, en México se convirtió, es una terrible costumbre, que el ser servidor público, siendo servidor público se pueden amasar fortunas en virtud precisamente de un encargo. ¿Por qué? Por la posibilidad de otorgar contratos, de otorgar licitaciones, de otorgar asignaciones directas para un producto o un servicio. Entonces tenemos que eliminar, que sería otro de los diques que tenemos que hacer. ¿Cómo? Haciendo del servicio público una actividad absolutamente transparente y de la mano con la rendición de cuentas. Hay un capítulo completo del Código Penal, que es el título 10 del Código Penal Federal, que hoy establece todos los tipos penales relacionados con los hechos de corrupción. Este título 10 del Código Penal Federal no significa que sea una novedad en nuestro país. Como ustedes lo saben, ha existido desde 1935 en nuestro código distintas conductas como la colusión, el ejercicio indebido del servicio público, el cohecho, la usurpación de funciones, el abuso de autoridad, diversas conductas que han existido en nuestro código, pero hoy por primera vez en nuestra historia se está buscando que tengan una especialización en la persecución, no solamente en la figura de un fiscal anticorrupción, sino también en una figura de ministerios públicos, policías y peritos absolutamente especializados para perseguir estas conductas y que no se distraigan en el resto de denuncias que se presentan en la Procuraduría General de la República, eventualmente Fiscalía General de la República, una vez que se concluyan las reformas al artículo 102 constitucional, que precisamente son, este artículo constitucional es el que se refiere precisamente a la creación de la Fiscalía General de la República, con una serie de elementos muy importantes que todos hemos estado impulsando y que queremos que así suceda en nuestro país, es decir, una fiscalía autónoma, una fiscalía independiente y que además dentro de esa fiscalía dependerán dos fiscalías especializadas, que es precisamente esta Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Investigación de Delitos Electorales, que también tendrían que tener esas dos fiscalías esa independencia y esa autonomía. Pero no así de vago, independencia y autonomía, no, una independencia y una autonomía de gestión, una autonomía política y por encima de todas estas cosas, y aquí quiero hacer un énfasis, una independencia de carácter presupuestal. ¿Cómo podría depender una oficina pública? ¿Cómo no depender una oficina pública del erario? Bueno, aquí hay una propuesta muy interesante que en su momento hice yo al Senado de la República y que tiene que ver con la Fiscalía Anticorrupción autosostenible y autosustentable. Quiero hacer un comentario. En la revisión de la cuenta pública del 2012 al 2016, la Auditoría Superior de la Federación informó que había un desvío superior a los 302,000 millones de pesos, 302,000 millones de pesos, realizado por 21 entidades federativas, entre otras dependencias de gobierno. 302,000 millones de pesos que al día de hoy no se han aclarado, por lo menos aclarado. Existen ya denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República, en bruto, es decir, me refiero en bruto no a una fiscalía en particular,
sino la Auditoría Superior de la Federación tiene la obligación de presentar esas denuncias. ¿Para efecto de qué? Pues de que se investigue qué pasó con esos recursos públicos de carácter federal. De esos 302 mil millones de pesos no ha aparecido un centavo. Bueno, 2 departamentos que reportó el actual gobernador de Veracruz, donde de Veracruz son 61 mil millones de pesos de esos 302 mil millones de pesos. Hablar de 2 departamentos respecto a 302 mil millones de pesos, pues obviamente no habla de un resultado. Vaya, ya iba a decir de un buen resultado, bueno, sería obvio que no. Es un pésimo resultado la recuperación de lo que lleva el gobierno. Y hablo de corrupción jurídica en esta parte de la exposición, porque me preocupa qué se estará haciendo con esos 302 mil millones de pesos, quiénes lo tendrán, para qué lo están utilizando y todo lo que no se ocupó de ese dinero, a quiénes está afectando, que es la parte más importante. Y aquí es donde entramos en materia de esta exposición. Es decir, todo lo que se dejó de invertir en materia de seguridad pública a nivel local, todo lo que se dejó de invertir en materia de educación, todo lo que se dejó de invertir en materia de procuración y administración de justicia, en comunicaciones, carreteras, hospitales, en salud. Es un universo de dinero y un universo de daños a la población, porque cuando a mí me preguntan quién es la víctima en una relación víctima-victimario, ¿quién es la víctima de los hechos de corrupción? Pues la sociedad entera, la población entera, somos las víctimas. Hasta cuesta trabajo mentalizar cómo se escriben 302 mil millones de pesos. Pero esta conducta se ha venido realizando, amigos, desde hace décadas. Por eso es que hay que eliminar ese sinónimo entre servidor público millonario, porque este país se ha dedicado a hacer millonarios a los políticos porque nunca ha existido un ente que persiga estas conductas corruptas por las cuales se han hecho multimillonarios, que además con una conducta cívica utilizan aviones privados, utilizan joyas que solamente son utilizadas por personas, por magnates, que insisto, no es que uno esté en contra de ello, qué bueno que tengan mucho dinero, qué bueno que paguen impuestos y qué bueno que estén creando empleos en nuestro país. Eso es fantástico para cualquier país, siempre y cuando lo hagan, por supuesto, que paguen impuestos y que estén creando empleos, es fantástico para cualquier economía. Sin embargo, en nuestro país, en las condiciones en las que nos encontramos, ver esta disparidad, esta enorme brecha entre multimillonarios y esos millones de pobres, es por ello que nos encontramos en esta situación. Uno, la autoridad no ha reaccionado como tendría que haber reaccionado hace décadas. Dos, el cinismo y la impunidad con la que se ostentan miles de millonarios y pocos multimillonarios, que no pasan más allá de 20, los dueños de las grandes industrias de nuestro país. Que insisto, nadie está en contra de ellos, siempre y cuando cumplan con las obligaciones que cumplimos el resto de mexicanos. Es decir, tenemos que regresar al México de la igualdad, al México de la equidad. No hay mexicanos de primera ni hay mexicanos de segunda. Todos tenemos las mismas obligaciones legales y todos deberíamos de tener los mismos derechos que contempla nuestra Constitución. Por eso es que esta plática sobre corrupción y pobreza habla precisamente de igualdad. ¿Igualdad frente a quién? En principio, igualdad frente a la ley, pero también de equidad entre nosotros. Aquí es donde hablamos del tema de nuestro prestigio. En el último examen, la última encuesta de percepción de la corrupción que realizó Transparencia Internacional a nivel mundial, donde solamente es calificado el servicio público. En esta última encuesta a nivel mundial, donde fueron examinados 180 países, México ocupa el lugar 135. El país más corrupto es Somalia y nosotros somos el 135. Pero si hablamos de Somalia y las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones hasta geográficas que tiene Somalia, hasta del medio ambiente, hasta de recursos naturales, son completamente diferentes a las de México. México es un país
riquísimo en recursos naturales, con 2 litorales, donde prácticamente tenemos todas las estaciones del año en un solo año, donde tenemos todo tipo de recursos para poder crecer, tenemos petróleo. Yo hacía una reflexión con mis alumnos de la Facultad de Derecho y les decía, díganme marcas, si quisiera hacer ese pequeño ejercicio con ustedes, díganme marcas japonesas. A ver, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Mazda, Nissan. Ahora díganme marcas alemanas. Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Bosch, BMW, Bayer. Así es. O sea, en todas las industrias, estos países que prácticamente hace 50 años renacieron después de la Segunda Guerra Mundial, renacieron literalmente después de la Segunda Guerra Mundial, uno con bombas atómicas que destrozaron 2 grandes ciudades, y los demás países, Francia, Alemania, Italia, y podríamos hablar de muchas marcas de multinacionales que han creado riqueza, que han creado empleo, que han pagado impuestos y que tienen presencia a nivel nacional, internacional. Ahí están. Bueno, estos países que les refiero, ¿saben cuál es la gran fortuna que tienen en hidrocarburos? Y me refiero a petróleo. ¿Saben cuánto petróleo tienen? Ni una gota. No tienen una gota de petróleo. Y nuestro país es rico en petróleo, pero se lo han acabado, lo han saqueado a nuestro país. Ese es un pequeño ejemplo de esta lámina que ahora estoy presentando de Transparencia Internacional, pero tenemos otra que es la del índice de percepción de la impunidad. Este índice de percepción de la impunidad, donde somos el último lugar a nivel mundial, hablando de la diferencia entre corrupción e impunidad. La impunidad es el ejercicio del Estado de Derecho. Esta parte de la impunidad, esta encuesta de la impunidad, es realizada, a contrario censo del servicio público, es realizada a la población. ¿Qué opina la población de sus instituciones respecto al ejercicio del Estado de Derecho? En ceros. Sabemos que en efecto en México no es tanto así. Sin embargo, esa es la percepción de la población. Es lo que dice la gente de nuestras instituciones. Eso es terrible. Imagínense cómo estamos calificados a nivel internacional. No solamente como los mexicanos ricos en recursos naturales, en petróleo, en una enorme cultura, comida, bailes regionales, cultura, literatura, cine, una enorme juventud llena de alegría, llena de potencia, con ganas de participar electoralmente en las elecciones que vienen. Es decir, llenos de una gran fortaleza. Eso somos México en el exterior, pero también los más impunes del mundo y el 135 de 180 países más corruptos del mundo. Desafortunadamente eso somos también, y hay que reconocerlo, porque para resolver cualquier problema, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos este serio problema nacional e internacional. Y por eso es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y para explicarlo muy brevemente, exhibo esta figura que ustedes ven, que como ustedes ven es una célula. Es una célula con su núcleo, con una capa mielínica, donde dentro de esa capa viene un axón. Esto está cubierto por mielina, que es como si fuera un aislante. Imaginen ustedes un cable eléctrico y encima viene un aislante que es la mielina. Y el cable, imaginemos que esa es una neurona. Cuando se desprende la mielina por alguna enfermedad desmielinizante, la información eléctrica entre neuronas no es efectiva. Entonces, si yo quiero agarrar este control para cambiar las láminas, en vez de agarrar este control, tomo el agua y la tiro, o simplemente no me reaccionan las manos. Y eso ocurre en varias enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la esclerosis múltiple. Hago este ejemplo, que por supuesto no soy ni poco especialista en la materia, pero para ejemplificar cómo funciona uno de los sistemas más exactos de la naturaleza, que es nuestro sistema nervioso central.
Así de bien funciona cuando funciona bien. Cuando se tiene un cerebro y unas células y hay reacciones eléctricas, con salud funciona muy bien. Cuando no hay salud, suceden procesos degenerativos que empiezan a funcionar de manera distinta o mal en un organismo. Bueno, pues un sistema corrupto funciona muy bien cuando todas las distintas, digamos que los distintas áreas de una institución se integran como si fueran engranes de reloj para cometer delitos. Así funcionan las asociaciones delictuosas, así funciona la delincuencia organizada. Se ponen de acuerdo, cómo lo vamos a hacer, cuánto vamos a ganar, quién lo va a hacer, cómo lo vamos a encubrir. Y cuando vivimos en un país impune, pues olvídate de la segunda parte, ¿quién lo va a encubrir? Estamos aquí no va a pasar nada. Y así es como ha venido funcionando. Del mismo modo, quiero hacerles un comentario. El hecho de que Javier Duarte de Ochoa se encuentre hoy en la prisión y esté sujeto a un procedimiento que todavía no se define la culpabilidad porque no hay ninguna sentencia condenatoria, sin embargo está privado de su libertad, no está privado de su libertad por alguna conducta corrupta, está privado de su libertad por delincuencia organizada, que es una conducta distinta a la corrupción. ¿Por qué? Porque él encabezó un sistema corrupto para delinquir en su calidad de director de esa organización de delincuencia organizada, valga la redundancia. Así como una neurona funciona de bien, para que funcione mal, vuelvo a insistir, tenemos que poner diques, hay que desmielinizarla, hay que quitarle ese aislante, para que todo lo que estén haciendo les salga mal. Y para que encima de un sistema funcione otro sistema, hay que crear un sistema a manera de política pública. Y eso es lo que significa el Sistema Nacional Anticorrupción. Se crea un sistema encima de un sistema corrupto que funciona bien. Vaya, se han hecho miles de personas, se han hecho multimillonarias en virtud de las conductas corruptas en nuestro país. Necesitamos ahora que este Sistema Nacional Anticorrupción funcione muy bien, que no se convierta esto, como lo hemos visto en el pasado, en una simulación. Ustedes recordarán, en 1982 empezó el discurso de la renovación moral de la sociedad en el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando veníamos de una oscura noche después del sexenio de José López Portillo. En ese sexenio de Miguel de la Madrid fue la llegada a nuestro país, la inauguración del sistema neoliberalista o del neoliberalismo, con la llegada de los primeros Chicago Boys, aquellos tecnócratas que fueron a estudiar a ciertas universidades de Estados Unidos y que tenían como premisa lo que ha venido ocurriendo en nuestro país, que es la privatización de las empresas nacionales, que es priorizar el libre mercado frente a cualquier otra circunstancia, eliminar prácticamente a los productores nacionales, con las enormes consecuencias que hoy tenemos, con la enorme desigualdad que hoy tenemos. Cuando llegan estos neoliberales, también se dan cuenta que como cumplimiento a varias convenciones donde México es parte, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la lucha a la corrupción, que esta fue suscrita en 1966, hace 52 años, México reaccionó apenas con el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, un primer intento, que fue por supuesto una simulación, es esta renovación moral de la sociedad con Miguel de la Madrid y la creación entonces de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que era la que coordinaba precisamente todas las acciones tendientes a sancionar a los servidores públicos que realizaran conductas, obviamente conductas que afectaban al erario público y al ejercicio público en general, al ejercicio del servicio público, por supuesto. ¿Cómo nace este Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, recuerden ustedes que este sexenio se ha caracterizado, pues no solamente con la emisión de varias reformas estructurales que se han venido intentando, insisto, desde el 82, que era parte del proyecto internacional para modificar de manera tajante y de manera
de manera profunda la economía de nuestro país. Calderón intentó emitir la reforma energética, no tuvo éxito para hacerlo. Y en este sexenio, con el presidente Enrique Peña Nieto, no solamente se pudo lograr en el Pacto por México, suscrito por el PAN, el PRD y el PRI, la creación de estas reformas estructurales, pero también había antecedentes institucionales en los cuales había que cumplir estos tratados y acuerdos internacionales, como ya mencioné, el Convenio de las Naciones Unidas, precisamente en combate a la corrupción. Desde campaña, presidente Peña Nieto propuso la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, pero se trataba de un ente, de una institución más de la Administración Pública Federal para combatir este flagelo. ¿Y por qué hablo de una institución más? Porque se iba a convertir otra vez en una simulación. Nombrado por el presidente de la República, no solamente nombrado por el presidente de la República, sin ningún tipo de legitimidad frente a la sociedad civil. Y en el ínter de la promoción de esta Comisión Nacional Anticorrupción, viene la enorme tragedia nacional, que es el caso de los 43 de Ayotzinapa. Es un caso, el de los 43 de Ayotzinapa, que ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con la corrupción? ¿O eso qué tiene que ver con las reformas estructurales? ¿O eso qué tiene que ver con Peña Nieto? En efecto, con Peña Nieto no tiene absolutamente nada que ver como presidente de la República, pero sí tiene que ver con la descomposición de las instituciones. Y aquí tiene que ver con los desvíos de dineros que hablábamos hace rato, de los 302,000 millones de pesos, que cuando se debieron haber ocupado para fortalecer, en virtud del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortalecer la constitución de las policías locales, su capacitación, la permanencia, el retiro, sus salarios, su equipamiento. No, los recursos fueron ocupados para todo menos para ello. Y no solamente no fueron ocupados para ello, sino empezó a haber una colusión terrible que, insisto, ocurrió por la omisión desde Vicente Fox, porque Vicente Fox durante todos sus sexenios se tiró a la hamaca y a la frivolidad. Eso fue el sexenio de Vicente Fox. Llegó Calderón con una visión totalmente distinta, pero enalteciendo una lucha contra las drogas, una lucha armada contra las drogas, sin pensar en políticas distintas. Entonces, en ese momento confluyen varios fenómenos. Policías municipales que ganan 5,000 pesos mensuales, cuando bien se puede apreciar, sin un sistema de retiro digno, nula capacitación y un crimen organizado creciendo, teniendo cada vez más recursos y sobre todo poder político, porque incluso ven en ello la posibilidad de invertir en las campañas políticas y de tener incluso posibilidades de influir en las decisiones de Estado, municipales, estatales y federales. Más adelante veremos lo que ocurrió en Colombia, pero empezó a ocurrir en nuestro país desde hace décadas. Pero le ocurrió a Enrique Peña Nieto la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. En virtud de esto, la sociedad civil organizada, preocupada por esta situación, e identificando que nos encontramos en un serio problema de corrupción y que esto además se viene repitiendo en varios estados de la República, no es un tema exclusivo del estado de Guerrero, son de Tamaulipas, de Coahuila, del Estado de México, de la propia Ciudad de México, etcétera, se tiene que poner un alto definitivo. Y entonces empieza a haber una movilización, y no hablo nada más de una u otra organización de la sociedad civil, organizada y no organizada, porque hubo académicos, hubo universidades, hubo muchas organizaciones que se preocuparon por este tema y empezaron a estructurar este sistema tomando en consideración antecedentes internacionales como el de Brasil, como el de España, como el de Italia, como el de Colombia, como el de Guatemala, precisamente para estructurarlo, pero con una trascendencia de carácter constitucional. Y por ello se reforman 14 artículos constitucionales que le dan origen al Sistema Nacional Anticorrupción con esa fortaleza. 14 artículos constitucionales, entre ellos el 22, el 28, el 41, el 73, el 74, el 76, el 79,
el 104, el 108, el 109, el 113, el 114, el 116 y el 122 constitucionales. De estos artículos de la Constitución que se modificaron, y obviamente la intención de hacerlo a nivel nacional, impulsa un cambio, no solamente de paradigma, sino viene una instrucción constitucional a toda la República, a los congresos locales, para que instituyan también sus propios sistemas locales anticorrupción. Es decir, los sistemas locales anticorrupción forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción, no son entes ajenos. Y veremos más adelante que esta política pública anticorrupción es una política pública nacional, no es un programa de gobierno, no es un programa sexenal, es una política pública que llegó para quedarse y que tiene que continuar, y no solamente tiene que continuar, tiene que seguir una reforma, permanente, donde se integren cada vez más instituciones, donde se integren cada vez más legislación y donde además se les dé cada vez más facultades y atribuciones a todas las dependencias que están integradas en el sistema nacional y por supuesto en los sistemas locales. Empezando por las formas de elección del órgano más importante de los sistemas locales y del Sistema Nacional Anticorrupción, que es el Comité de Participación Ciudadana. Este Comité de Participación Ciudadana es el órgano más importante del Sistema Nacional Anticorrupción. Antes de hablar del del Comité de Participación Ciudadana, quiero nada más señalarles que de estos 14 artículos constitucionales, también se dio una instrucción legislativa, por así llamarle, en la creación y en las reformas de 7 leyes que integran el propio sistema. En principio, una ley nueva, que es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que ya existía, y que le llaman la Ley 3 de 3. ¿A qué se refiere la Ley 3 de 3? Son las declaraciones patrimoniales. Esas declaraciones patrimoniales siempre han existido desde hace más de 40 años. Sin embargo, ahora se adosan con una declaración de carácter fiscal y otra declaración de conflicto de intereses. Y obviamente la patrimonial. Estas declaraciones patrimoniales, por ejemplo, como ya decía yo, no solamente se tienen que fortalecer desde el punto de vista punitivo. ¿A qué me refiero punitivo? Porque estas declaraciones son bajo protesta de decir verdad, es decir, el servidor público declara lo que quiere, cuando pudiera no solamente ser propietario de más bienes, sino ostentarse como dueño de otros bienes que quizá no están a su nombre, no tiene un título de propiedad, no tiene una factura, no tiene una escritura pública donde él sea el legítimo propietario, pero que eventualmente se sabe que no solamente se conducen como dueños, sino que son dueños y que tienen testaferros, que tienen prestanombres para evitar informar correctamente la institución. Entonces, estas declaraciones patrimoniales deben de tener varios cruces. ¿Con quién tienen que tener cruces? Con la Secretaría de Hacienda, cruces institucionales y punitivos eventualmente. Tiene que tener otro cruce con los registros públicos de la propiedad, locales, y eso tendría que estar en una gran red de información nacional, porque aquí yo insisto en algo, los que hemos sido servidores públicos nos debemos al escrutinio público. Tenemos que transparentar todo lo que hacemos. Si alguien no quiere ser evidenciado en su vida pública, pues que no sea servidor público, también está la opción de ser particular y no estar expuesto al público, pero ojo, siempre y cuando no se entienda que los servidores públicos somos empleados públicos y que en virtud de ser empleados públicos hay una línea muy delgada entre la vida privada y la vida pública. Y si en esa pública se relaciona con bienes, con recursos y con una forma de vida distinta a los ingresos que tiene ese servidor público, tiene que ser exhibido, tiene que ser expuesto. Y si no tiene nada que ocultar, yo no veo por qué el problema de no poder exponer una declaración, por ejemplo, patrimonial, que hoy existe la opción de que no sea pública, y el pretexto de que no sea pública es en virtud de un tema de seguridad, que por supuesto lo tenemos en nuestro país, pero ¿qué servidor público es un potentado que puede vivir con 80, 60, 50 mil pesos de sueldo, pero no quiere que se sepa qué propiedades tiene? ¿Cómo se hizo de esas propiedades? Eso era muy interesante
al momento de recontratar o de contratar a un servidor público de cierto nivel, que empiece por ahí, que nos diga cuánto tiene y con cuánto se va al concluir ese cargo público. Insisto, bajo ninguna intención de estar en contra de que alguien haya hecho riqueza de manera lícita, pero sí alguna persona se enriqueció de manera ilícita y hoy ostenta en su patrimonio cantidades que no puede acreditar, existe la posibilidad de hacer acuerdos reparatorios, la ley así lo contempla, para que todos aquellos bienes que de manera ilícita se hayan allegado a su patrimonio puedan ser devueltos, se paguen los impuestos que se tengan que pagar. Si cometió un delito superior a lo que estamos hablando, pues por supuesto que enfrente a la ley y que resuelva una situación jurídica que tiene además una solución y que tiene viabilidad en una vida pública. Es decir, no porque alguien haya cometido un delito eventualmente, significa que se le va a aplicar una muerte civil. Si una persona cometió un error, tiene forma de resolverlo y en esto consiste también la ampliación y la fortaleza de cada una de estas figuras. Les decía yo también la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que crea una sección tercera para el nombramiento y la integración de 18 magistrados que solamente sancionarán las causas y las faltas graves desde el punto de vista administrativo. Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estas reformas que tienen que ver con la integración y las actividades y las facultades de distintas instancias de gobierno, precisamente en el propio Sistema Nacional Anticorrupción, las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que tienen que ver con todo lo que hablábamos de la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, que en este momento pueden la Auditoría Superior de la Federación realizar auditorías en tiempo real. Ya no tienen que esperar a que concluya la cuenta pública, sino lo pueden hacer ahora mismo, entre otras muchas facultades y reformas. Ya les hablaba yo del título 10 del Código Penal Federal, que son parte de estas reformas. Este título 10 que no existía en nuestra legislación, no existía como título 10, existía diversificado en otros capítulos como delitos cometidos por servidores públicos. Y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que eventualmente tendrá que ser abrogada porque se está esperando la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República con las consideraciones que ya les había hecho referencia. Entonces regresamos al tema del Comité de Participación Ciudadana. Previo a este Comité de Participación Ciudadana se creó una comisión de selección que fue creada ex profeso y escogida por el Senado de la República, pero previo a ello hubo la emisión de una convocatoria pública abierta donde se solicitó a universidades, instituciones, al público en general, que propusieran a personas que integraran esa comisión de selección. Esa comisión de selección sirvió para que a su vez emitieran una convocatoria para la creación del Comité de Participación Ciudadana. Este Comité de Participación Ciudadana tiene un poco más de año y medio de creación, donde se nombraron a estos comisionados en este comité el 30 de enero del 2017, y es el núcleo integrador más importante de la historia de nuestro país, con participación de ese nivel, porque además el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción es integrante del Comité de Participación Ciudadana. Tiene, por lo menos en letra, en la institución, en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, es quien encabeza el Sistema Nacional Anticorrupción, es el más importante políticamente hablando del sistema. Y digo en letra porque hoy todavía estamos en construcción del sistema, queremos que eventualmente las opiniones que emerjan de este Sistema Nacional Anticorrupción y del Comité de Participación Ciudadana tengan esa fortaleza política, esa fortaleza punitiva, esa fortaleza de integración con otras instituciones, para que lo que estamos esperando con esa enorme expectativa del Sistema Nacional Anticorrupción realmente tenga efectos. Por ejemplo, el uso de instrumentos y de tecnología, eventualmente cuando se hizo esta investigación a periodistas y a algunas personas de la sociedad civil, donde se decía que habían sido investigados a través de los teléfonos celulares, el Comité de Participación Ciudadana sometió a votación a todo el comité rector del Sistema Nacional Anticorrupción si era posible que fuera un acuerdo del Sistema Nacional Anticorrupción que se informara qué fue lo que ocurrió con ese uso de tecnología por parte del gobierno de la República. Se hizo una votación y perdió el Comité de Participación Ciudadana. Entonces, son de los temas que interesan a la sociedad mexicana, que tienen que tener una modificación legal y que esperemos ahora a la entrada del nuevo Congreso, que el 1 de julio se va a elegir, y el cambio del presidente de la República también,
se tome en consideración con la nueva legislatura, que cambien la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción, que se modifique, se fortalezca, para que todas esas circunstancias que están ocurriendo en nuestro país y que van a seguir ocurriendo, nunca más vuelvan a ocurrir. Es decir, y vuelvo a insistir en la misma palabra, diques, todos los diques que podamos poner para que estas conductas ya no se sigan realizando, van a ser muy valiosas para que nuestro país pueda cambiar. Les decía, el Comité de Participación Ciudadana no solamente tiene la intención de crear políticas públicas en materia anticorrupción, sino de integrar a la sociedad civil y a los, ojo, a los comités de participación ciudadana locales para que se integren dentro de las mismas, con las mismas características, la misma naturaleza como se está haciendo a nivel federal, es decir, que estos integrantes del Comité de Participación Ciudadana en principio tengan ese prestigio de no ser partidistas, de no estar relacionados con un grupo de poder, de que sus deliberaciones son absolutamente institucionales, que tengan un reconocimiento social. ¿Por qué? Porque si no se empieza a pervertir. Es como los comités de participación ciudadana de los comités vecinales en la Ciudad de México. Cada vez que se les llama, en virtud de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, pues todo el mundo sabemos que han sido ya cooptados por lo que antes eran las delegaciones, hoy las nuevas alcaldías, han sido cooptados para la toma de decisiones. Entonces tenemos que romper con eso también, porque estamos ahora desprestigiando, estamos enturbiando el prestigio de lo más valioso que tenemos, que es la ciudadanía. Entonces tenemos que crear ciudadanía precisamente en la legitimación de quienes participan en estos comités de participación ciudadana, que sean no solamente ciudadanos comprometidos con el ejercicio y con la lucha contra la corrupción, sino que sean legitimados por la sociedad, que sus comunidades los aprecien, los quieran, los admiren, porque eso es una de las grandes crisis que tenemos en nuestro país, la crisis de incredulidad, nadie le cree a nadie. Hoy que estamos empezando a recuperar en la figura de ciertos líderes de nueva cuenta esta conciencia ciudadana, pues la tenemos que conservar y queremos que esta euforia, por ejemplo, electoral que hoy tenemos todos, altamente politizados, sobre todo nuestros jóvenes, con ese gran interés institucional y ese gran interés electoral, tenemos que mantener esa llama de esperanza y esa llama de lucha por cambiar a nuestro país, más allá del 1 de julio. Que el 2 de julio nadie se desanime porque ganó o perdió un candidato en particular, sino que nos demos cuenta que el partido por el que tenemos que luchar es México y que el himno que tenemos que cantar es la patria. Eso es lo más importante. Así se integran los 7 miembros del Sistema Nacional Anticorrupción. El presidente, como ya les decía, es un representante del Comité de Participación Ciudadana, pero cada uno de los titulares de las siguientes instancias también forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, que como ustedes saben no ha sido nombrado y no se va a nombrar en esta legislatura, porque además si se nombrara, concluiría su función el último día de noviembre de este año. De hecho, el presidente del Comité de Participación Ciudadana ya fue renovado. Así es, Mariclera Acosta acaba de ser nombrada ahora, que es un excelente representante del Comité de Participación Ciudadana. Pero no hay fecha para nombrar al fiscal anticorrupción, la ley no lo dispone, dice que se tiene que nombrar, pero lo que sí dice, como ya lo mencioné, es que tendría vigencia su nombramiento hasta el último día de noviembre de este año, es decir, cuando acaba el sexenio. Entonces, hablar de un servidor público con la importancia que tendría el fiscal anticorrupción para que dure prácticamente 3 meses en el cargo, pues yo creo que es no solamente es ocioso, es burlarse de la propia institución del Sistema Nacional Anticorrupción. También la titular de la Secretaría de la Función Pública, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del INAI y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, forman todos ellos parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay aquí una observación que quiero hacer. Hay quienes dicen, este Sistema Nacional Anticorrupción está hecho a modo, es una simulación. ¿Por qué? Porque el titular de la Auditoría Superior de la Federación es nombrado por la Cámara de Diputados. El fiscal anticorrupción es nombrado por la Cámara de Senadores. El titular de la Secretaría de la Función Pública es designado por el presidente de la República.
Los representantes del Consejo de la Judicatura son designados por el Senado, el presidente del INAI designados por el Senado y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa también designado por el Senado. Entonces no hay una separación, no hay una independencia del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo estoy en contra de esa aseveración. En efecto, así lo dice la Constitución, las facultades del Congreso, las facultades del presidente. Dentro de esas facultades, nombrar a quién, a A, a B, a C, a cada uno de estos funcionarios. No es inconstitucional, así está la Constitución. ¿Cuáles son las facultades del Congreso? ¿Cuáles son las facultades del presidente? Dentro de ellas, designar a servidores públicos, como ya los mencioné. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Que eventualmente estos servidores públicos sean los que meritoriamente tengan que estar en esas posiciones. Y si van a integrar, además, el Sistema Nacional Anticorrupción, tengan las particularidades de los que hoy forman parte, por ejemplo, del Comité de Participación Ciudadana. Idéntico. ¿Por qué? Porque se trata de la lucha más importante que tenemos hoy, no solamente como bandera electoral, como bandera de lucha electoral, sino en realidad es la lucha más importante que tenemos que enfrentar en nuestro país, la lucha contra la corrupción. Y quienes pertenezcan a esa lucha anticorrupción no pueden ser personas improvisadas, no pueden ser personas que tengan algún interés político, no pueden ser personas que pertenezcan a un partido político y eso no les violenta sus derechos políticos, pero es obvio que tendrían algún interés político. No puede estar dentro de este grupo de la lucha anticorrupción personas que no les interese acabar con la corrupción, que al contrario sean beneficiarios de la corrupción. Entonces, es otra de las reformas legales que tendrá eventualmente a manera de propuesta el nuevo Congreso que próximamente el 1 de julio se elija. Bueno, vamos a empezar ahora con este tema tan lastimoso también, aparte de la corrupción, que tiene que ver con la pobreza. Yo le he llamado la mezcla fatal que es la corrupción y la pobreza. Y quiero hacer una homologación de lo que ocurrió históricamente en Colombia, les decía ya. A mediados de los 80s, a Pablo Escobar Gaviria le presentaron a un excombatiente de la ETA. Este excombatiente era experto en fabricación de explosivos. Y en aquel entonces, a Pablo Escobar le interesó participar en la política y se hizo diputado, incluso fue miembro del Congreso colombiano. Cuando lo empiezan a exhibir a Pablo Escobar, no porque no se supiera quién era Pablo Escobar, en Colombia todo el mundo sabía quién era. Sin embargo, los intereses internacionales del tráfico de cocaína presionan al gobierno colombiano para evitar que se convirtiera Pablo Escobar Gaviria en legislador, que insisto lo fue. Empiezan a hacer una presión institucional al interior del país y Pablo Escobar Gaviria renuncia y se comete uno de los primeros crímenes de Estado en Colombia, es decir, el asesinato del secretario del Interior, que fue quien lo denunció públicamente en el Congreso. Y a partir de ahí, esa mezcla fatal en Colombia fue la mezcla del narcotráfico y el terrorismo, es decir, el narcoterrorismo. Aquí tenemos un riesgo enorme. Yo recuerdo hace 20, 25 años que nos decían en México, cuidado mexicanos que se pueden colombianizar. Yo diría, cuidado colombianos porque se pueden mexicanizar. Hoy no solamente hay narcoterrorismo en nuestro país, todavía no han volado edificios como lo hicieron los colombianos, los cárteles colombianos que volaron el edificio del tribunal en Colombia y volaron un avión de Panam queriendo matar a un juez. Ellos crearon incluso una figura internacional conocida como los extraditables. Por ahí hay bastante literatura al respecto, si a alguno le interesa leerlo. Así se llama incluso el libro, Los Extraditables. Y este mote de los extraditables fue incluso autoasignado por el propio Pablo Escobar en conjunción con otros cárteles, donde su terror era que los enviaran a los Estados Unidos. Entonces llegan a un acuerdo con el gobierno colombiano para que incluso les construyeran su propia prisión. Les construyen su propia prisión e incluso ellos mismos se van a la prisión. En un proceso extrañísimo para la justicia colombiana, con
la complacencia del gobierno de aquel entonces y se van a esta prisión. Si algo les suena, por favor díganmelo, porque aquí tenemos desafortunadamente un sistema penitenciario en nuestro país, cooptado por el crimen organizado, y lo vemos en el caso de Nuevo León, este señor que quiere ser presidente, ¿cómo le llaman? El Bronco, ya ni del mote me acuerdo, menos de su nombre, no nos debemos acordar ninguno, por el daño que le ha causado a nuestro país, a las instituciones de nuestro país, haber participado como está participando, lo que ha dicho de cortar manos, y no solamente el artículo 22 constitucional de nuestro país lo prohíben los tratados y acuerdos internacionales, habla de una circunstancia hasta de ignorancia, y lo digo con todo respeto para el señor, pero promocionar y hoy violentar cualquier idea jurídica a nivel nacional, con lo vistos que hoy están los candidatos, es un agravio institucional, nacional, insisto, internacional, porque esas noticias pareciera que el señor las dice en su casa, pues se quedan en su casa, que las diga en su casa. Bueno, y hablo y me recordó él por la situación de las cárceles en Nuevo León. Motines, muertos, en lo poco que gobernó o desgobernó Nuevo León, más de 70 muertos dentro de las cárceles. Y se le olvida a la gente que las comunidades penitenciarias forman parte de la sociedad mexicana y que tienen derechos humanos y que la Constitución también los protege. Y que esas 5 circunstancias que tendrían que tener las comunidades penitenciarias, que son trabajo, capacitación al trabajo, salud, cultura y deporte, no existen prácticamente a nivel nacional. Bueno, por eso decía, si les suena algo, en México, por cierto, está abandonado el sistema penitenciario, sobre todo como lo tendríamos que tener en virtud del nivel de violencia, del virtud de desaparecidos, el nivel de pobres, la falta de credibilidad en los procesos penales, es decir, la corrupción, impunidad por todos lados, y el sistema penitenciario, que ya será materia de otra plática, abandonado o prácticamente abandonado. Bueno, esta mezcla fatal en Colombia causó miles de muertos, fortaleció a la guerrilla, las FARC, que prácticamente 40 años estuvieron subsistiendo en Colombia. Se tuvo que pacificar Colombia con leyes de amnistía que son en nuestro país, por ejemplo, absolutamente constitucionales. Se ha aplicado, en el caso de los zapatistas se aplicó, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es un instrumento jurídico que existe precisamente, entre otras cosas, para pacificar territorios como el nuestro que están completamente llenos de violencia. Se aplicó esto en Colombia y tuvo éxito. Sin embargo, en México tenemos una circunstancia muy similar e institucional, donde hoy, ya les mencionaba, esta mezcla fatal de corrupción y pobreza ha creado 60 millones de pobres. 60 millones de pobres que hoy son tataranietos, pero que fueron bisnietos, nietos e hijos de pobres. Y estos pobres, que no solamente no tienen la capacidad de estudiar, sino que no tienen ni tendrán la posibilidad, por lo menos en el corto plazo, de ver una certeza hacia sus hijos y hacia sus nietos. No si seguimos como estamos, no como hemos estado hace 50 años, vamos a hacer un poco menos, 45 años, desde que empezó este modelo neoliberal, un poco menos quizá, pero que hoy ha sido una gran fábrica de pobres en nuestro país y que la única forma de resolver este problema de pobreza y de corrupción es cambiando de régimen, cambiando de sistema radicalmente, sin dejar bajo ninguna circunstancia de pensar en los pobres. Hoy los pobres son la principal víctima de la corrupción institucional. Y les doy algunos datos. Ustedes conocen la revista Forbes, que es así se escribe, Forbes. Pero dicen, no se dice Forbes, se dice Forbes. Bueno, en español así se escribe Forbes. La revista Forbes, que es especializada en negocios y en finanzas, publicó en 1996 que teníamos 15 mexicanos con fortunas superiores a los 1,000 millones de pesos, perdón, 1,000 millones de dólares. Una década después, la misma revista publicó que esa cifra se multiplicó
a 11 mexicanos por año con esas mismas fortunas. Es decir, empezamos ese proceso de creación de multimillonarios. Más de 10 mexicanos por año con esa misma cifra de fortuna en dólares. Una década después, es decir, 20 años después, curiosamente esa lista decreció, disminuyó. Y para los ojos de cualquiera diría, bueno, qué bueno, porque ya no hay tantos multimillonarios así. No, se disminuyó la lista a solo 16 mexicanos. Fortunas que jamás se habían visto en nuestro país. Y ojo, ni en el mundo. En ninguna parte del mundo se había visto una lista tan pequeña de personas con 25 mil millones de dólares, fortunas de ese tamaño. Se redujo a 16 solamente. Ojo, no significa ciertamente menos multimillonarios, pero menos millonarios con una fortuna 10 veces más de hace 20 años. Y por supuesto, esta suma de fortunas supera los 140 mil millones de dólares. Es decir, en una década fueron 9 veces más ricos este número de empresarios mexicanos. Para cualquiera, qué orgullo tener estos empresarios tan exitosos que han sabido hacer negocios en nuestro país y que han creado tantos empleos y que han pagado tantos impuestos a nuestro país, y por eso se ha distribuido esa riqueza entre los mexicanos, porque gracias a lo que pagan de impuestos tenemos esa infraestructura educativa, tenemos ese sistema penitenciario de primer mundo, tenemos ese sistema de salud extraordinario, sistema de educación extraordinario. No hay ninis. ¿Qué es eso de los ninis? No, exactamente al revés. Esa desigualdad, esa falta de distribución de la riqueza, tiene las consecuencias que hoy tiene nuestro país. Esos miles de muchachos que hoy quisieran estudiar y no pueden hacerlo. Por supuesto, la desigualdad es sinónimo de pobreza. Cualquiera que piense que no es así está completamente equivocado. Uno de los grupos más olvidados de nuestro país, con 10 millones de personas en México, son los indígenas. Nuestros indígenas no solamente son los más marginados, sino son 4 veces más pobres que el resto de la población. Dentro del español, las otras 64 lenguas que se hablan en nuestro país parece que son una barrera para el desarrollo cuando debería ser un potencial extraordinario. Se debería de ampliar esas 64 lenguas al resto de la población como parte de nuestra cultura, un orgullo nacional, y presumirlo al mundo entero y no denostarlos nunca más. Y no como algunos candidatos que, perdón que haga ese comentario, pero algunos candidatos a la presidencia de la República que ven a los indígenas como turistas, no los conocían, no sabían que existían los rarámuris, no sabían que existían y que vestían esas prendas extraordinarias llenas de colorido y que hablaban otros idiomas. Apenas conocieron nuestro país. Y bueno, ustedes saben de quién hablo, pero no quise dejar de mencionarlo porque ahí mismo lo vemos esa forma de insensibilidad social, de conocimiento social al resto de nuestro México. México está lleno de Méxicos, no es una sola burbuja, exactamente. Y curiosamente, uno de los candidatos que cree que todos los mexicanos somos asiduos a las redes sociales y que todos, muchos y millones de personas lo hacen, pero hay millones de personas que no tienen energía eléctrica, millones de personas que no comen 3 veces al día, millones de personas que por supuesto no tienen acceso a la cultura, a la educación como deberíamos de tener y como además lo dice la Constitución. No hay mexicanos de primera y de segunda. Pensar que es al revés habla de un desconocimiento absoluto del país. Y eso también es corrupción. Y eso habla de un desconocimiento absoluto sobre la pobreza y la desigualdad de nuestro país. Una persona así no puede gobernar México. Les decía yo, no solamente la salud, la educación, la justicia, el deporte, son menos amigables para la comunidad indígena. Estos 10 millones de personas en nuestro país sigue creciendo y debe de tener las mismas oportunidades que el resto de la población. Hablábamos de los ninis. Es otro grupo de la población, enorme grupo de la población, y quiero hacer un comentario. Hace un par de meses hicieron examen para ingresar a la Universidad Nacional, a nuestra querida UNAM, 148,000 jóvenes.
De esos 148,000, solamente pudieron ingresar 12,000. ¿Qué vamos a hacer con el resto de estos jóvenes? Que, ojo, no significa que no hayan pasado el examen. Claro que pasaron el examen. Quizá no con un promedio extraordinario, pero pasaron el examen, la mayoría, y así lo dicen, ahí está la información. Pasaron el examen con 7.5, 8, 9 de promedio en la mayoría, porque se preparan, en verdad, los jóvenes quieren estudiar. ¿Qué vamos a hacer con ellos en el país? ¿De plano los olvidamos o esperamos a que sean cooptados por el crimen organizado? Porque no tienen otra ocupación. Imagínense y regresemos a los 302,000 millones de pesos. Si esos 302,000 millones de pesos los tuviéramos ahora mismo, ¿qué harían ustedes con esos 302,000 millones de pesos? Pues de entrada pensar en estos jóvenes. Claro, es una inversión extraordinaria. Ampliar la matrícula inmediatamente. Dicen, oye, pero la Universidad Nacional no tiene capacidad. Pues no tiene capacidad porque no tiene recursos. Imagínense un plantel de ciudad universitaria, un campus universitario en cada entidad federativa, donde los jóvenes no tuvieran que venir de Tlaxcala, de Guerrero, de Oaxaca, de Baja California, de todas las entidades federativas, y que pudieran quedarse en su localidad, con su familia, con su comida, con su gente, desarrollándose posteriormente. ¿Por qué? Porque si hubiera campus universitarios donde la gente pudiera quedarse a estudiar, inmediatamente se prospera la inversión y vendrían inversionistas extranjeros, nacionales, etcétera, a crear ahí sus centros de negocios. Nadie está peleado con eso. Nada más que no hay un destino claro y de vigilancia de la cuenta pública. El dinero se lo gastan en otras cosas, en ranchos, en vehículos, en viajes, en yates. Lo vemos todos los días en nuestro país. Entonces, la ausencia de esas políticas públicas de vigilancia a ese gasto público pues es prácticamente nulo. Hablábamos ya, son 21 entidades federativas de nuestro país que hoy están sujetas a una investigación. Algunos de ellos dejan ya estos gobiernos estatales sin aclarar dónde quedaron esos dineros. Y volvemos a lo mismo. Y viene inmediatamente el fantasma de la impunidad. ¿Qué pasó con ese dinero? Se presentaron las denuncias y aquí no pasó nada y tenemos nuevos millonarios que seguramente se van a sumar a esa lista de la revista Forbes. Ahora lo voy a pronunciar como dicen que se tiene que decir. Hay 6 derechos básicos sociales que debe de tener la población. Si no tienen al menos estos 3 de estos 6 que voy a mencionar, por ejemplo, donde existe rezago educativo, donde existen carencias de alimentación, servicios de salud, de calidad y espacios de vivienda, de servicios básicos y de seguridad social, si no existen alguno de estos 6, por lo menos 3, estamos hablando de pobreza extrema. En nuestro país, además de estos elementos y circunstancias básicas de derechos sociales, además que tengan ingresos mensuales de 1,060 pesos en zonas rurales y 1,477 pesos en zonas urbanas. Bueno, en nuestro país tenemos 9 millones de personas que están en estas condiciones. Cuando dicen aquí en México, pues con 80 pesos pueden vivir. ¿Quién puede vivir con 80 pesos, por favor, diarios? Por supuesto que no. Y con estas condiciones que ya mencionaba, con 3 que no tengan, son esos 9 millones de personas. Es decir, estamos hablando de prácticamente el 8% de nuestra población. Si a alguien no le alarman esas cifras, yo creo que está viendo un país diferente, o no es mexicano, o no ama a este país. Por eso cuando los universitarios, los académicos, estamos siempre luchando y hablando de que por supuesto que se le tiene que dar prioridad a los pobres, y que nos dicen, no, vamos a priorizar la inversión, porque con la inversión vamos a fomentar trabajo, y eso va a haber una derrama económica, y de ahí les vamos a dar empleo. Pues si no tienen que comer, tampoco se trata, eso sería un error, de convertirse en un estado paternalista y que los mantengas de por vida, pero sí crear los mecanismos suficientes y permanentes y garantizar que por lo menos tengan estos derechos sociales. Y la única forma, insisto, de lograrlo es cambiando definitivamente de régimen, porque eso no ha ocurrido en los últimos 50 años. Conforme al modelo de condiciones socioeconómicas del INEGI en el 2015,
y al programa de cálculo correspondiente del Coneval, en ese año, en el 2015, existía un 5.9% de la población con extrema pobreza. Además, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, en 2016, y ese mismo programa, resulta que este tipo de pobreza subió el 6.3%. Es decir, en este sexenio, cada año se ha venido incrementando en 0.45 la población que se está integrando de nueva cuenta a este grupo de pobreza extrema. El porcentaje de la población en pobreza extrema se duplicará. Imagínense, 18 millones de mexicanos en pobreza extrema en 14 años. Es decir, no estamos viendo ni de cerca la extinción de la pobreza si continuamos igual. Si no se toman medidas drásticas, inmediatas, porque si no se convierte esto en un barril sin fondo. Pensando también y priorizando a algunas personas de no, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México es un elemento de promoción de, pues claro que va a crear riqueza, por supuesto que sí. Yo quisiera preguntarle al auditorio, ¿cuándo fue la última vez que subieron un avión? ¿O qué viajamos diario en avión? Sí, por supuesto, muchísima gente, miles de personas, millones de personas. El turismo en nuestro país, por supuesto, tiene que ver con esta industria. Estaría yo loco pensar que no es así. Sin embargo, hay grandes prioridades en el país. Y vuelvo a insistir, una de las grandes prioridades es la lucha contra la pobreza y la lucha contra la corrupción. Si no se desligan esa mezcla fatal de pobreza y corrupción, México estará en el despeñadero. Hablando de esta corrupción y pobreza en nuestro país, vamos a pasar a una fase más interesante que no deja de ser lo anterior también, pero que tiene que ver con la violencia. El número de homicidios por cada 100,000 habitantes en nuestro país aumentó el 9.3 en el 2007 y esto ha venido creciendo, como ya lo decía yo, desde el sexenio de Vicente Fox por esa falta de atención a los motivos por los cuales la gente cada vez comete más delitos y hay gente más violenta en nuestro país. Precisamente en el sexenio de Felipe Calderón, que ha sido uno de los sexenios más violentos, entre la suma de los dos, les decía yo, 240,000 muertes de la suma de Felipe Calderón y en este sexenio actual de Enrique Peña Nieto. En Siria tienen 8 años en guerra, no llevan ni la mitad de muertos que tenemos en nuestro país. Curiosamente, en nuestro país no solamente se tiene este número de muertos, sino que la violencia va ligada a las entidades federativas con menos desarrollo económico y menos desarrollo humano. Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Estado de México. Esto lo refiere una organización civil, México Correcto No Corrupto, que refiere precisamente esa liga que existe entre pobreza y corrupción ligada a la violencia. ¿Por qué? Porque la gente tiene menos oportunidades de desarrollo humano, no tienen oportunidades para un trabajo, no tienen oportunidades para estudiar, y los que tienen oportunidades para estudiar terminan saliéndose de sus localidades porque no hay oportunidades de trabajo, en un círculo vicioso tremendo que por supuesto también tendrá que ser una de las prioridades. En aquellas localidades donde hay falta de crecimiento económico y de desarrollo humano, no solamente invertir, por ejemplo, la descentralización del gobierno mexicano, se tiene que ir al interior de la República. Aquí estamos concentrando toda la riqueza en la Ciudad de México. Será muy importante que eventualmente cada una de las dependencias federales se vaya a esas zonas del país para que eso ayude a la inversión y, por supuesto, expanda, en una onda expansiva, expanda la actividad económica, no solamente para los pobladores de esa zona, sino para muchos de los capitalinos que hoy trabajan en esas dependencias, tengan la opción de irse a una entidad federativa diferente, puedan crear más opciones de estudio y de comunicación con sus hijos y con otras familias en esas entidades federativas, y por supuesto eso va a traer inversiones a los estados. ¿Cuáles son las soluciones para abatir la pobreza desde la lucha anticorrupción? En principio, abatir la distancia entre los ricos y pobres,
a través de la creación de oportunidades permanentes para los menos favorecidos. También priorizar las políticas públicas de sentido social, eliminando la figura del Estado paternalista a un Estado garantizador de acceso a los derechos elementales. Se tiene que crear una política fiscal progresiva y una distribución más justa. Se podrá hablar de una política más acorde con los objetivos a mediano y largo plazo. El presupuesto público debe de estar enfocado primordialmente a la educación, a la cultura y a la salud, fortaleciendo los valores éticos, el amor y el respeto a la patria, y por qué no decirlo así, y el respeto y el amor al prójimo. Incrementar el salario de los mexicanos y las relaciones laborales y de seguridad social, y por supuesto de la mano con el poder adquisitivo. Ser congruente con el ejercicio del servicio público, haciendo de este una vocación con mística permanente de servicio, de apego a la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Y que todos los servidores públicos de cualquier nivel estemos y estén, nosotros como ciudadanos, estemos exigiendo que ellos se encuentren bajo el escrutinio público de la sociedad. Eso es básico, es decir, transparencia, rendición de cuentas por parte de todos los servidores públicos, tanto locales como federales. Yo le he denominado a esta exposición, a todas las exposiciones que me han hecho el favor de invitar, la gran gesta anticorrupción. Y este último mensaje de la gesta anticorrupción es un mensaje a todas las personas, no solamente a los estudiosos de los temas jurídicos que nos ocupan. Agradecer al Centro Universitario de Estudios Jurídicos por haberme invitado, al maestro Moisés Guzmán, que me ha hecho el honor de estar aquí, al rector de esta institución, por supuesto, de estar en esta instalación y dar este mensaje. Pero este es un mensaje que quiero enviar no solamente a los estudiantes que están aquí, al público en general, sino también a toda la población que nos escucha. Nuestro país va a cambiar no el 1 de julio, nuestro país va a cambiar el 2 de julio, porque vamos a seguir disfrutando de este cielo, a pisar el mismo suelo, pero quizá amanecemos con una visión distinta. Por eso es que sí es muy, muy importante el 1, pero el 2 más importante, porque en nosotros va a caber la responsabilidad de una decisión que va a ser la continuidad de un país como ya lo vimos ahora, con estos números, con estas circunstancias de pobreza y de desigualdad, o una ruptura con el pasado. Una ruptura con el pasado para repensar no solamente en una forma particular, en una forma personalísima, sino repensar colectivamente qué queremos dejarles a nuestros hijos, qué queremos dejar a las nuevas generaciones en el tema de prestigio internacional, porque esta elección también va a ser vista en todo el mundo. Es la gran oportunidad de dar ese enorme brinco a nivel mundial para que seamos los mexicanos vistos con otros ojos, que seamos mexicanos que estamos enfocados en nuestra patria, enfocados en nuestro prestigio, enfocados en nuestra pulcritud, enfocados en que quienes gobiernen este país sean personas que amen a la patria, y no esto como un discurso demagógico, sino que realmente estén comprometidos en la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, contra la pobreza y favorecer cada vez más a los que menos tienen. Por supuesto, abrirnos al mundo bajo esas premisas para crear de nueva cuenta confianza, no solamente entre la población, sino confianza en el extranjero. Que vengan a invertir a nuestro país, que vean nuestro país no como un botín, como ha ocurrido en el pasado, que no vean a nuestro país como la forma de saquearlo, la industria minera, en la pesca, en nuestros recursos naturales, no. Que vean a nuestro país como una forma de hacer negocio lícito, donde también tenemos que ganar como mexicanos, donde nuestra población se tiene que ver beneficiada, donde las poblaciones pequeñas tienen que ser beneficiadas. Un negocio es de dos partes, en efecto. Un negocio tiene que beneficiarse todas las partes que están participando de manera equitativa y de manera justa. Con tratados de libre comercio, por supuesto que sí, pero también justos y equitativos. Incrementar los salarios de los mexicanos, reales, donde el beneficio se vea muy pronto. Es decir, este mensaje de la corrupción y la pobreza, y quise intitular así esta conferencia, porque son una de las oportunidades que tenemos como mexicanos para darle la vuelta a la historia
y que hagamos de este país, quienes escribamos la historia de este país, seamos realmente protagonistas y nunca más observadores. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Sí, os agradecemos mucho al Centro Universitario de Estudios Jurídicos, a su rector, el doctor Juan Rabindranath Cisneros, y bueno, pues evidentemente pues, al maestro Ricardo Peralta, así como pues a todos ustedes por la atención. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias a todos. Gracias.